Pero estaremos orando para que tengan temor. Si alguien quisiera una Biblia y no trae por cualquier motivo, ¿tenemos Biblias, Beto? Ahí atrás en el librero hay Biblias, pueden tomarlas y usarlas para que comprueben si lo que estoy diciendo es verdad. Sería bueno. Y si no hay más Biblias, puedes pegarte el que está a un lado de ti, o bien usar tu teléfono móvil o lo que sea con la Biblia, hermanos, para ir todos juntos. Algunos usan otras traducciones y es bueno verlas también. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a empezar. Estamos estudiando, por los que no saben, hermanos, el libro de los Hechos. Es el Evangelio según el libro de los Hechos. Y estamos llegando ya, hermanos, al capítulo 9. Vamos a la mitad de más de la mitad. Estamos estudiándolo de manera consecutiva, de manera secuencial también, hermanos. Versículo a versículo. En algunos textos nos detenemos más que en otros. Es un reto este libro, hermanos, porque es el único libro con este género literario de toda la Biblia. Y tiene de todo un poco. Tiene mucho evangelio. A la vez también tiene muchos datos históricos, antecedentes, testimonios de hermanos y muchas cosas que vale la pena apreciar. Pero nos lleva de un lugar a otro y enseña bastante. Sé que hay algunos de ustedes, porque me han dicho que han estado meditando en los sermones y cada día que escuchan descubren cosas nuevas, aprenden cosas nuevas. A lo mejor no está el cansancio del día de hoy y continúan avanzando. Y hemos visto frutos en la predicación expositiva, hermanos. Este fin de semana terminamos una jornada de estudio del taller de evangelismo, en donde la mayoría de los asistentes ya están predicando en la calle, hermanos, de manera pública, frente a la gente, con valor, por la gracia de Dios, y eso nos llena mucho de gozo. Y de la misma manera, cada estudio que se toma con seriedad, hace obra en la persona. Por supuesto que no en todos, hermanos, hay diferentes tierras, hay quienes siguen igual, voltean atrás y están en el mismo lugar, y tú los ves y siguen igual. Ni van, ni vienen, ni quieren, y parece que sí, luego no. Y así es, que claro está que por el poder de Dios, en medio de la tribulación, los veremos de rodillas clamando al Señor. Todo lo usa para bien el Rey de Reyes. Entonces dispongamos nuestro corazón, hermanos, a recibir de la palabra. Los amados hermanos que gozan de la predicación, hermanos, aquí está otra vez el Señor dándonos de su pan. Y los que nunca han probado del manjar, les invito a que prueben y vean cómo serán saciados, hermanos. Abran sus Biblias en el capítulo número 9, hermanos, y vamos a leer a partir del versículo 23 para poder entrar en contexto. Amados. Y dice la santa palabra de Dios. Entonces los discípulos, pasados muchos días, versículo 23, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, si recuerdan bien lo que hemos estado estudiando, vemos la conversión radical de Saulo. E inmediatamente Saulo es convertido, hermanos, y tenemos a Saulo predicando. Platicábamos el domingo pasado que eso es algo muy normal en los convertidos recientemente. Los que realmente son convertidos están tan impactados de lo que Jesús ha hecho en su vida que no cesan de hablar del Señor. Ojo,
Ojo, porque hay muchos que podrán tener mucho tiempo de su vida hablando de Dios. Todos, hermanos. Ayer en el hospital vimos que había una misa y ellos estaban hablando de Dios. ¿De cuál Dios? El apóstol Pablo estaba predicando de alguien. ¿Se acuerdan de quién? De Cristo. ¿De quién, hermanos? De Cristo. Entonces, la noticia que los nuevos convertidos cuando están asombrados dan, no es solamente de Dios. Porque muchos dicen Dios, 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 sí, hermanos, pero el Dios verdadero únicamente es para nosotros cuando Cristo está de por medio. De hecho, que quien se anuncia es Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Por supuesto que nuestro Dios es trino, pero el que hace posible tanto que nos acerquemos al Padre como que recibamos, hermanos, al Consolador, es Cristo. Sin Cristo no hay posibilidad de hacer absolutamente nada. Así que los salvos entienden que el nombre que se anuncia es el de Cristo. Y esto es importante saberlo porque muchos aún predican, hermanos, de manera errada. Y toman gente incrédula y le dicen, tú pídele mucho a Dios y pídele a Dios y órale a Dios. Hermanos, la Escritura dice en varias ocasiones que aquellos que no tienen a Cristo como intercesor no pueden llegar a Dios, hermanos. Están destituidos de su gloria. Por supuesto que nosotros somos más blandos en nuestra justicia que la justicia perfecta de Dios. Y le decimos, ay, ¿a poco Dios no va a escuchar a alguien que no tiene a Cristo? No, Dios es muy bueno, Dios es misericordioso. Dios es no extremadamente justo, hermanos. Dios es justo. Es la justicia perfecta. Y mientras no esté Cristo abogando por las personas solamente tienen a Dios como un juez que en el día de su muerte será su castigador, hermanos. Ese es el Dios de la Biblia. Entonces Pablo entendió que él predicaba a Dios, ¿están de acuerdo? Él es un maestro, hermanos, de la ley. Él estudió en la escuela más importante de ese entonces y él conoce a las Escrituras, pero no conoce a Cristo, hermanos. No conoce al Mesías, solo de oídas. Entonces, dato importante para ustedes es que Saulo no está predicando lo que predicaba antes. Saulo ahora está predicando a Cristo. Y es lo que todo verdadero creyente predica. Lo digo como un indicador para ti. Si tú dices ser un creyente y no predicas a Cristo, yo te ruego que examines si realmente has creído en Cristo. Recuerda que hay muchos engañados porque conocieron un tanto de la Escritura de niños y durante toda su vida conocieron y estuvieron en contra de la Iglesia Católica Romana y por eso dicen ser cristianos. Pero no, pueden ser muertos con conocimiento. Pero el único dador de vida es Cristo y las cosas son como Él dice y la manera en cómo lleguemos a Él es como Él lo ha determinado. A los que antes conoció, a los que predestinó, a estos llamó con su evangelio, a los que llamó justificó y a los que justificó glorificó. Los llama. No se llega por ningún otro lado. Ayer predicábamos en el hospital acerca de la puerta. Él es la puerta y dice cualquiera que quiera entrar por cualquier lugar es un ladrón, un salteador. Todos tenemos que llegar por Cristo. Amén. Solamente, hermanos, no hay otro camino. Solo Cristo. Por eso Saulo predicaba a Cristo. Recuerda también que predicar a Cristo en ese entonces quería decir muerte, hermanos. Imagínense llegar a decirle a los grandes maestros de la ley, escribas, fariseos y saduceos, sobre todo que eran los que no creían en lo espiritual, y hablarles de un Jesús resucitado. Este es el Mesías anunciado, del cual ustedes enseñaban y esperaban. ¿Y qué creen? Ustedes lo mataron. Imagina. Hermanos, el nivel de soberbia de los necios es tan alto que aunque los sorprendas en su pecado, ellos no lo van a aceptar. Ellos siempre van a culpar a los demás. Aunque saben que tienes la razón y los confrontes y le digas, tú estás en amargura, en soberbia, tú eres una persona orgullosa, no lo aceptan. Son sanos. ¿Y sabes cuál es una de las características más predominantes de los religiosos de ese entonces por lo cual no fueron a Jesús? El que creían que no lo necesitaban. Uno de los motivos por los cuales estos religiosos no fueron a Jesús es que creían que no lo necesitaban. ¿Por qué? Porque se sentían sanos y los sanos no tienen necesidad de
médico. Entonces sus oraciones que ellos daban y lloraban y decían y se golpeaban y pegaban y hablaban de Dios, oh Dios con nosotros, era falso. Nunca se humillaron y se postraron a los pies de un carpintero. Nunca reconocieron. Ese problema sigue persiguiendo hoy en día, hermanos, a la iglesia. Muchos creen estar en Cristo y no están en Cristo. Su orgullo y su soberbia los hace estar lejos de Él. Quieren a Dios, al Dios potente, pero no quieren a aquel que nos hace posible llegar a Él. Eso es tremendo, hermanos. El evangelio es tan sencillo. Jesús, hombre, es tan sencillo que es muy poca salvación. Es muy poco rey para muchos, hermanos. Y esto fue el caso. Por eso Saulo predicaba a Cristo, hermanos. Y vemos que cuando comienza a predicar, en ese momento él comienza a sufrir. Hermanos, un hermano que ya está descansando en los brazos del Señor dijo: cuando Dios otorga grandes gracias, suele ejercitar a los suyos con grandes tribulaciones. Por su nombre. Por su nombre. Si tú de pronto dudas que la persecución cristiana ha llegado a México, a Guadalajara por ejemplo, o a Michoacán, a Oaxaca, esos lugares que sabemos que hay más religiosidad, no, lo que sucede es que tú no estás practicando el cristianismo como debes. Pero si tú comienzas a practicar el cristianismo por gracia de Dios, la misma gracia que te hizo cristiano es la gracia que se te otorga para sufrir. Porque no únicamente se nos ha concedido creer, sino también padecer. Entonces todo aquel cristiano que no padece por Cristo tiene que examinar su fe. Todo aquel cristiano que dice ser cristiano y no predica a Cristo, el hermano Charles Spurgeon decía: dudo que sea cristiano. Dudo. Porque si nuevamente tocamos ejemplos literales como el qué sucedería si yo te doy el antídoto de tu cáncer terminal, te aseguro que tú vas a vivir gran parte de tus días anunciando en clínicas de cáncer acerca de un antídoto que alguien tiene. ¿Cierto o no? ¿O me equivoco? Tu cáncer te está matando, pero llega un antídoto y ya no te mueres. ¿Te quedas en tu casa tranquilo, gozando del antídoto para ti solo? ¿Sí o no, hermanos? No. ¿A dónde vamos a ir? A anunciar a todos los cancerígenos, hermanos, a todos los cancerosos, que hay una cura para su cáncer. Por supuesto, si no, ¿qué pensarías de una persona que tiene el antídoto del cáncer y no lo da? Egoísta. Peor que eso, ¿no, hermanos? Peor que eso. Hudson Taylor, primer misionero a China, de muy joven, 20 y tantos años, sube a una embarcación, hermanos. Y en la embarcación está predicando a un chino, y ese chino no quiere creer. Y Hudson Taylor le dice: ¿estás listo para creer? No estoy listo, pero él estaba llorando. Él no podía comprender el evangelio, supongo. De pronto llegan y están ahí en el muelle y se escucha: ¡hombre al agua! Y el hombre que cae era este chino. Y este chino se está ahogando y había muchísimos pescadores diestros para el agua, hermanos, con redes para poder rescatar. Hudson Taylor comenzó a gritar: por favor, tengan misericordia, salven a ese hombre, echen sus redes, por favor. Y los chinos, viendo que era un extranjero, le dijeron: ¿cuántos dólares nos das? Y él dijo: les doy $14. En ese entonces era mucho, era todo lo que tenía. Danos 20, no lo tengo, por favor. Pasaban los segundos. Ese hombre estaba ahogándose. Los pescadores pudieron negociar con Hudson Taylor, llegaron, echaron las redes y cuando lo sacaron el hombre estaba muerto. El hermano Hudson Taylor estaba muy molesto por eso, hermanos, y se fue pensando: ¿cómo es posible que estos chinos fueron tan duros para no salvar? Y de pronto el Señor lo humilló y le dijo: tú y tus hermanos hacen lo mismo cuando ven a tantas almas que están yendo al infierno y no les dan del evangelio. Aún peor. Entonces él se quedó en China para predicar a los chinos y fue el fundador de las misiones allá. Ahora tiene más de 2,000 misioneros sin sueldo que viven por la providencia de Dios predicando en China. ¿Tiene sentido o no? Si hay un infierno de por medio. Por eso los hermanos han defendido esta postura. No predicas el evangelio, examina tu fe. Que realmente no es el caso de nuestra preciosa congregación. El 80% lo decía: predica el evangelio, hermanos. Los niños predican el evangelio. La mayoría de ustedes me llaman o se acercan y me dicen: le prediqué a fulano, le prediqué a un policía, le prediqué al de los tacos, le prediqué al de la tienda, le prediqué al del camión, le prediqué al de... ¡Gloria a Dios! No tenemos otra cosa que hacer más que exaltar a Cristo con nuestras vidas y anunciar el evangelio. Y ruego al Espíritu Santo que te confronte a ti que no predicas el evangelio, que te lleve al arrepentimiento y te salve,
que es lo más seguro, que no has entendido la gloriosa salvación en Cristo Jesús. Y esa es la voluntad del Señor, hermanos, que prediquemos y que suframos también. Y de pronto en el versículo 26, avanzando, dice que cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Trató de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo y no creyeron que fuera discípulo. Hermanos, esto es asombroso porque viene de dificultades. Los compañeros suyos lo bajan de una gran muralla por un hueco en la pared, en una canasta. Imagina toda la aventura. Él está huyendo y ahora va a un lugar en donde cree que le van a recibir con bien y lo reciben con mal. Este dato es muy importante, hermanos, porque tiene mucho que enseñarnos. Hermanos, este viaje el apóstol Pablo lo narra un poco más en Gálatas capítulo 1. Si ustedes me acompañan, el apóstol Pablo está hablando de lo que sucedió ahí. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 17 dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí 15 días. Una de las cosas más hermosas de predicar consecutivamente es que nos vamos a ir encontrando a lo largo de los años, si el Señor no ha venido y no nos llama, con este tipo de anécdotas que se repiten o indican las cosas que antes vimos, que fortalecen el estudio de lo que vimos. Ahora, ¿qué sucede con los creyentes, hermanos? Todos nos imaginamos hoy en día que en la iglesia tiene que haber pues un desfile de los que llegan por primera vez y todos los creyentes tienen que estar sonriendo, dándole palabra, abrazándole, diciéndole bienvenido, como en el Walmart, la regla de los 3 metros. Todo el que esté a 3 metros sonríe. ¿Qué pasa entonces con la iglesia en Jerusalén? Es la iglesia semi perfecta, hermanos. Casi perfecta. Es la iglesia que el Señor sembró a través de los apóstoles. Están llenos del Espíritu Santo. Viene de un viaje muy difícil, hermanos, y probablemente él y los que lo han librado le dijeron: llega a Jerusalén, te van a tratar de la mejor manera. Ellos son ultra super cristianos amorosos de la felicidad. ¿Qué miedo tenían? Dice el versículo 26, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. ¿Qué tipo de miedo? Porque dice la Biblia que el amor echa fuera todo temor. Entonces no es ese miedo ausente de amor, es un temor a algo. Y tiene mucha lógica, hermanos. La iglesia ha costado la sangre de Cristo y también la sangre de algunos de los creyentes, hermanos. La iglesia les ha costado bastante. Bastante. Yo supongo, por lo que acabamos de estudiar, que creían que esto era un engaño por parte de Saulo de Tarso. ¿Recuerdan que ellos conocen a Saulo o no? Ellos lo han escuchado. Probablemente ellos se imaginaban que Saulo solo quería infiltrarse entre ellos. Después de todo, hermanos, les había perseguido. Tienes razón. Es un perseguidor de la iglesia. De pronto nos imaginamos la figura de la iglesia que, ay, no importa, deja que todos vengan y los recibimos. No, hermanos, porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Aquellos que continúan pecando deliberadamente después de haber adquirido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio alguno por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Y aquí no se vale el, es que no puedo. No, es que no puedes porque no has visto a Cristo que sí puede. Todo aquel cristiano que diga es que continúo pecando porque no puedo, es que no ha visto a Cristo, hermanos, y está a punto de caer en la apostasía y ser condenado en el infierno por la eternidad. Para que tengas mucho cuidado defendiéndote, diciendo que no puedes. No puedes porque no te humillas ante Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no vengas a engañar a la gente diciendo que no puedes, porque entonces estás diciendo que el evangelio que predicamos no puede, que Cristo no puede, que es un perdedor, y Cristo es la victoria misma manifestada en un hombre que venció en la cruz y resucitó demostrando que era Dios y nos había justificado. Entonces el evangelio que predicamos es un evangelio que tiene poder para transformar personas pecadoras al extremo como yo y peor como el apóstol Pablo. Pero tiene sentido. ¿Por qué no lo aceptan? Porque les persiguió, hermanos. Y probablemente también ellos oyeron, de Simón el Mago. ¿Recuerdas qué sucedió con Simón el Mago? Dijeron que era un creyente.
Siguió, se bautizó y siguió a los discípulos, pero ¿era un creyente? No. Hermanos, entre nosotros podemos tener algunas personas que vienen a la iglesia, que se bautizan y que no son creyentes. Ni ponen, ni quitan, ni hacen, ni abrazan, ni dan, ni nada. Solamente están aquí por algo. No quiero irme al infierno. O quiero cumplir con mi religiosidad. Yo voy a cumplir con los domingos, es el cuarto mandamiento. Pero los demás, ay, la iglesia que le haga como sea. Tenemos un Dios soberano, Él se encargará de ellos. A mí no. Solamente quieren beneficio propio, hermanos. Porque los verdaderos creyentes tienen características, sobre todo la necesidad unos de otros, la unidad, la perseverancia, la ayuda mutua, sufrir con los que sufren, gozarse con los que gozan. Por eso la iglesia se pone tan dura con Saulo. Y para los que no soportan el hablar de disciplina eclesiástica, es bíblico cuidar. Hermanos, ¿cómo no vamos a defender la iglesia en donde están nuestros hijos? ¿Cómo no vamos a defender la iglesia, amados varones, donde están nuestras esposas? Que pueden ser víctimas de algunas personas que sean malintencionadas. ¿Cómo no vamos a defender la iglesia si aquí se proclama el nombre de Cristo y esta iglesia vale la sangre de Cristo? ¿Cómo vamos a bajar la guardia y dejar entrar y tener a quien sea? No, hermanos, no es así como se conduce el cristianismo. Ese cristianismo es imaginario, del Jesús imaginario, que es todo amor, pero no justicia. Tengan cuidado, hermanos, de ser más buenos que Jesús, de intentar ser más santos que Él. Esta iglesia es la iglesia de Cristo y se está deteniendo ante un peligro, que es un hombre que dice ser, pero ellos no saben si es. Tengan cuidado, hermanos, siempre tengamos mucho cuidado. Tienen miedo, hermanos. Hay mujeres, hay niños y han visto cómo el diablo trabaja. Hermanos, los que llevan aquí constancia en la comunión se han dado cuenta cuánto daño nos han hecho muchas personas. Y por supuesto que no me cansaré de enseñarlo, porque el Señor precisamente me puso para advertirte a ti y a todos los que sean cristianos. Tengan cuidado de querer ser más permisibles que el mismo Señor. Tengan cuidado, hermanos. Ellos no lo reciben. Y probablemente parece extraño, hermanos, que los cristianos de Jerusalén fueran tan sospechosos de Saulo, porque ya han pasado 3 años de su conversión. Quizás también pensaban que Saulo formaba parte de un complot elaborado y extendido, y se preguntaban, a ver, si es cristiano, ¿por qué no vino a buscarnos? ¿Por qué se fue a Arabia? ¿O por qué viene hasta hoy? Ellos probablemente, hermanos, estaban renuentes a aceptar una conversión tan dramática sin haberla visto con sus propios ojos. Simplemente ellos no creyeron que fuera un discípulo. Están en lo correcto. Si tú cuidaras de la iglesia, si todos aquí pastorearan la iglesia, si todos aquí se preocuparan por los débiles de la iglesia, todos estaríamos a la defensiva. Todos estaríamos viendo, a ver, ya no me pareció, mira hermano, ahí están como tramando algo, hermano, ya viste a esta persona que vino, que estaba hablando con aquel hermano, hermano, ya viste que aquellas 2 hermanas están hablando, hermano, ya viste de ahí, sí, ten cuidado, por la experiencia que el Señor nos ha dado. Porque sabemos que el diablo mismo, que ya fue vencido en la cruz, tiene autoridad aún para tratar de dividirnos. Y quiere, ¿sabes qué hacer? Matarnos, hermano. Aunque muchos dicen, ay, no es cierto, tranquilo. Los que piensan así lo manifiestan por sus frutos. Pero el diablo está activo, el diablo quiere derrumbarte, el diablo quiere hacerte caer, el diablo quiere que los que están llegando vayan a la apostasía, el diablo quiere que pierdas la esperanza, que tu temor sea más grande, que tu ira llegue a ser pecaminosa. El diablo quiere que haya enemistad entre nosotros, quiere que haya preocupaciones, quiere que los hombres se peleen, que las mujeres se dividan. El diablo quiere eso, pero el Señor es unidad en él. Así que antes de continuar, les exhorto: amen su iglesia, cuiden su iglesia, métanse en problemas por su iglesia, defiendan su iglesia de las aves de rapiña y de todos aquellos que la quieren dividir. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. ¿Necesitas algo más? Defiéndanla con amor, hermanos, con templanza, con mansedumbre, perdón que tenga que gritar, pero creo que es necesario para poder penetrar.
Defiende es tu iglesia. Vamos a proponernos que nuestros cabellos se llenen de canas, hermanos, y que despidamos juntos a los que se vayan con Cristo, que estemos con las viudas, que ayudemos al enfermo, que aportemos al que está empobrecido, que estemos y perseveremos y que nada nos tumbe. ¿Por qué vamos a dar pie al resbaladero? Si al Señor le costó todo, hermanos. ¿Por qué no amarla con todo? Ellos lo estaban haciendo, hermanos. Y claro que en el lado de Pablo, de Saulo, aquí todavía Saulo, fue también malo. Porque entendemos que Saulo no es una falsa conversión. Saulo es una verdadera conversión, hermanos. Pero en este punto, algunas personas le darían la espalda a Cristo. Conozco muchas personas que les pregunto, oye, ¿y te congregas? No, no me congrego. ¿Por qué? No, porque hubieras visto, las personas que tenían que ayudarme no me ayudaron. El pastor no me hacía caso y luego su esposa no me saludaba. Y luego los hermanos, cuando les pedí, lloré, no me ayudaron. No, yo me cansé del cristianismo y se fueron. Porque para ellos es eso, es un centro de beneficencia. Es un lugar de ayuda. Es un lugar en donde se les tiene que dar lo que ellos necesitan. Pero a Cristo no lo ve necesario. Algunos que también llegan con mucho entusiasmo, por ejemplo, nos ha tocado que recibimos algún mensaje, una llamada para ver si aquí pueden venir a hacer algo. O si aquí tenemos alguna actividad que ellos buscan. Cuando les decimos que no, se molestan. Entonces dicen, uy, mira nada más, iglesia sin el Espíritu. No tiene nada, están muertos. Y se van, porque están buscando otra cosa. Hermanos, en la condición de Saulo probablemente él llegó con ayuda, vio, hermanos, el sol creciendo. Cuando llega a la iglesia, una iglesia, gloria a Dios. Una iglesia, qué bendición. Llegó y, hey, momento, no, como tú, Saulo, ¿tú en serio con nosotros? No queremos problemas. Mira que la iglesia ha estado batallando. La iglesia ha estado sufriendo, la iglesia ha estado perdiendo hermanos. No te vamos a dejar entrar. No te vamos a dejar entrar. No podemos comprobar tu conversión. Y no podemos dejarte entrar pronto porque nos están matando. Y no queremos morir tan pronto. Queremos servir. Pero no lo dejan entrar, hermanos. No lo dejan entrar. En estos casos hubiera sido normal que Saulo dijera, no es posible, Señor. Tengo 3 años sirviéndote. Me han perseguido de muerte. Vengo caminando los kilómetros, Señor. Llego a la iglesia y ahora no quieren aceptarme donde supuestamente es tu pueblo. ¿Esto es amor? Mejor me voy. Es lo que muchos... ¿Y eso es amor? ¿Y esa es una iglesia amorosa en la que estás? ¿Esa es una iglesia sana? ¿En donde no nos aman a todos? Recuerdan que el amor no hace nada indebido. El amor no es injusto. Debemos de pedir discernimiento para saber qué es amor y qué no es amor. Qué es darle la espalda a Dios por el pecado de alguien y amar, supuestamente amar, y qué es tenerle que dar la espalda a alguien por amor a Dios. Tenemos que discernir, hermanos. Porque recuerden que el pecado es cosa seria, tan seria que Cristo tuvo que venir para solucionar el problema. Si no hubiese sido Moisés, hermanos. Pero fue Jesús, porque el problema del pecado es serio y el engaño que tenemos es muy serio, hermanos. Y la mayoría de las veces, pues el pecador cree tener la razón. Pero no fue el caso de Saulo. Manifestó amor verdadero y soportó, hermanos, la medida disciplinaria que todavía tenía que sufrir. Y a veces, hermanos, algunos cristianos tenemos que pasar durante mucho tiempo llevando nuestro viejo historial. Hasta que la gente comprueba por tu perseverancia que no eres el mismo. Algunas veces ese historial no se limpia porque tú continúas en el mismo lugar. Las personas que te rodean, hermanos, los vecinos escuchan cómo habla, cómo grita la persona que dice ser cristiana. Hay algunos que vienen y nos denuncian a algunos de ustedes y dicen, oye, él es cristiano, ella es cristiana. No, eso es ser cristiano, porque el testimonio que se está dando es un testimonio falso. Hermanos, aún en medio de las congregaciones como esta, que estamos escuchando la palabra, algunos están codeándose, pellizcando a los hijos o haciendo daño, murmurando, maquinando mal, delante de la presencia de Dios.
Esto es serio, hermanos. Esto se trata de la eternidad. Y esta guerra es espiritual. No cierres jamás tus ojos ante esta verdad. No hay calma, hermanos. No hay calma. Aunque todos queremos buscarla y decimos, ¿y hasta cuándo va a venir la calma, hermano? Lucha tras lucha, problema tras problema. Hasta que nos vayamos a casa, mi estimado hermano. Ahorita estamos en la casa del diablo y él gobierna y tiene mucho ejército que nos está dando guerra. Así que no te sorprendas cuando esas cosas pasen, porque es necesario que sucedan. Pero se las digo, dice el Señor, para que no se turben, para que recuerden que les advertí. Por eso Saulo, creo, hermanos, fielmente, que su conversión verdadera se ve manifiesta aquí. En lugar de luchar, de hablar mal, de irse y hablar de la iglesia, él se quedó callado y soportó, hermanos, por un momento. Porque definitivamente creo que Saulo no disimulaba jamás su nueva condición. Cada vez que caía de rodillas y pedía perdón. Oh Señor, perdón, pensé lo malo, hablé lo malo, no me dirigí de la manera correcta, soy un miserable, Señor, apiádate de mí, estoy condenado. Y volteaba la cruz. Gracias sean dadas a ti por Jesucristo, mi Salvador. Pero él manifestaba su salvación, hermanos. Había sido tan extremo su cambio que los cristianos, hermanos, de Jerusalén no podían creerlo. No podían creerlo. Les costaba mucho hacerse a la idea de que era un convertido verdadero. Y con respecto a la iglesia y su decisión, hermanos, es cierto que necesitamos ser prudentes. Dice la palabra como la serpiente, no la serpiente antigua, sino como el animal. Muy prudentes como la serpiente, para huir de la excesiva credulidad. Para huir, para confundir, para que el diablo me ayude a sacar de contextos textos muy claros, pero que yo en mi inmenso y hippie amor los hago muy ligeros. Necesitamos ser prudentes, pero también, hermanos, necesitamos el candor de la paloma para no incurrir en el otro extremo de los celos y de la falta de amor. Y definitivamente, si tenemos que caer en uno de los dos lados, es preferible que caigamos por el lado del amor bíblico, no del amor del hombre. Y lo he explicado y lo hemos estudiado muchas veces, la diferencia entre un amor y otro. Uno es amor y el otro no es amor. Aunque el que no es amor parece que es más amor. Porque ese amor que no es amor hace lo indebido, hace lo injusto, cubre el pecado y ese tipo de cosas. Entonces parece más amor. Pero no es así, hermanos. Entonces, es un gran ejemplo el que nos da aquí el Señor, hermanos. En el versículo 27, encontramos ahí un cristiano muy hermoso, de nombre Bernabé. No era tonto, no fue en contra de las autoridades eclesiásticas, ni brincó la autoridad apostólica, sino que creemos que fue un enviado, porque era un hombre apto para ir a ver ese negocio. Por ejemplo, aquí tenemos hermanos que según el tipo del problema o la persona hablamos, hermano, este caso es como para ti. Porque tiene mucha templanza, mucha mansedumbre, porque a lo mejor no es tan duro para dirigirse y es tranquilo y va y habla. En otras ocasiones con gente un poquito más fuerte tenemos a otro tipo de batallón para poder hablar más fuerte y no temer ante la exhortación. Creo que Bernabé fue mandado por ese tipo de problema que se presentó. Y dice, hermanos, que Bernabé le condujo ante los apóstoles. Dice el versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Lo más probable que Saulo sale, habla con él y Saulo le dice, oye hermano, no es posible que no me crean. Yo sé que yo era un perseguidor de los peores, pero el Señor me ha tomado, me lo encontré en el camino. Su evangelio no vino por ustedes, vino de Él mismo. Deben creerme. Y yo creo que una persona que predica el evangelio en su propia conversión, pues es digno de creer. Porque nosotros, si tú aprende esto, por favor, tú vas a reconocer quién es un verdadero cristiano por lo que te platica.
Por lo que te platica, de la abundancia del corazón habla tu boca. Hermanos, como decía un hermano el otro día en una conferencia, decía, hay personas que tienen siempre problemas para las soluciones. Me encantó eso porque es cierto. Hay personas que siempre tienen problemas, hermanos, para las soluciones. Y el evangelio es la solución para todos los problemas. Entonces tú puedes saber que una persona es cristiana no porque te diga, soy cristiano de hace 49 años. Oh, sí, ok. ¿Qué evangelio has escuchado? Pues que Dios me amó tanto que me salvó y aún en mi pecado me continúa amándome, me ayuda y de hecho me provee para poderme enviciar y para poder consumir pornografía por el Netflix y para hacer todas las cosas que yo quiero. De hecho me provee hombres y me provee mujeres para continuar en pecado, en fornicación y en adulterio. Y de hecho un día me dejó abierta una casa para poder robar. Dios ha sido muy bueno conmigo. No, el evangelio verdadero, hermanos, es la solución para todos los problemas. Y tú vas a darte cuenta quién es un cristiano verdadero por lo que habla. De 100 palabras te hablará mínimo el 80% con respecto al evangelio. Mencionará a Cristo. Te hablará de lo que Cristo ha hecho en su vida. El testimonio no será su testimonio, sino el testimonio de Cristo en su vida. Y soportará disciplina, y perseverará, y continuará con la iglesia. Y te darás cuenta que hay un temor que solamente puede ser en un hombre por Cristo. Y pondré mi temor en sus corazones para que me teman perpetuamente y no se aparten de mí. Ah, este es hermano, Dios te bendiga. Es hermoso encontrar hermanos así. Es hermoso, hermanos, encontrar hermanos así. El evangelio da testimonio. Hace poco tiempo que conocimos a una comunidad náhuatl, les dije, llegamos a un lugar de artesanías a dar tratados con mis hijos. Y pensaron que era testigo de Jehová porque mi esposa trae un sombrero y sus faldotas esas que usa. Y dijeron, hay una testigo de Jehová. ¿Es testigo? Sí, de Cristo. Ay, ¿cómo? Sí, soy cristiano, soy pastor en la iglesia. Ay, hermano, ¿cómo que hermano? A ver, pues Cristo, mi Señor, me derrumbó, me deshizo y me levantó y me hizo suya. Y la señora que apenas hablaba bien el español, hermanos, supe que era mi hermana y la abrazamos y la amamos y nos fuimos a congregar con ellos esa misma noche. Gloria a Dios. Por sus frutos no únicamente se conocen los fariseos, sino también los cristianos. Entonces este Bernabé salió, hermanos, ahí. Este Bernabé es una chulada de hombre. Un discípulo que hace falta, hermanos, en las iglesias. Un discípulo que hace falta. Mira, Gálatas otra vez, capítulo 1, versículo 18. Solo un poco, hermanos, para entender un poco más el contexto. Dice Gálatas 1:18, hermanos. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Es importante, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Bernabé le condujo ante los apóstoles. Creo que Lucas, hermanos, generaliza porque un solo cristiano representa a toda la iglesia. Un solo cristiano. Cuando te pregunten, ¿de qué iglesia eres? Soy de la iglesia cristiana bíblica, Jesucristo es el Señor, Filipenses, no, de la iglesia de Cristo, de su única iglesia. Soy de la iglesia de Pablo, de Pedro, de Juan, de Silas, de Esteban. ¿Sí conoces? Yo soy de eso. ¿Qué denominación? No, de ninguna, de la de Cristo. Soy cristiano. Si quieren conocer más, bueno, puedes mostrar la confesión de fe. Pero este hermano está escribiendo aquí que se dirige a los apóstoles porque se dirige con Pedro. Gálatas 1:18 habla del mismo caso y dice que Bernabé lo condujo solo a Pedro y a Santiago, que es Jacobo. Es dato importante para los que no lo sepan. Este Santiago no es un apóstol llamado por Cristo, aunque tiene ministerio apostólico. Este Santiago es quien escribe la epístola y es hermano de Jesús, convertido ¿cuándo? Cuando resucita Jesús. No es Jacobo menor, no es Jacobo mayor, es Santiago, hermano de Jesús. Por eso lee otra vez, por favor, Gálatas 1:18, para que confirmes esta parte que de una vez aprovechamos estar ahí. Y precisamente confirma que no es un apóstol. Dice, después pasados 3 años subí para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor.
Entonces se entrevista con Pedro, hermanos. Creo que la labor que hizo Santiago fue muy buena, porque Pedro es un hombre, hermanos, con los triglicéridos altos de tanto pescado y con un temperamento fuerte. Y él soporta la visita y aparte, por supuesto que en su pecado, bueno, los que no sepan, los hombres apóstoles no eran perfectos. Les dolía la muela, la cabeza, les salió un callito. Llegaron a rozarse de sus piernas por caminar en el desierto y esas cosas de hombres, hermanos. Lo más probable que también Pedro en su humanidad tenía un poco de roce con Saulo, por supuesto. Ellos son llamados, hermanos. Ellos vieron el ministerio de Jesús de inicio a fin. Y llega uno a decir, yo tengo un llamado apostólico, imagínate. Eso no sucede a los pastores. Si alguien llega aquí y dice, permíteme predicar, yo soy el pastor. Ey, momento. Déjame conocerte, ¿quién eres tú? Imagínate que nos llegue el joven que estuvo gritando en la predicación hace 2 o 3 días, o ya no me acuerdo qué día fue, que gritaba y que de pronto llega aquí, soy convertido, ahora amo a Jesús, déjame predicar. No lo dejábamos, lógico, hermanos. Pero Bernabé se da cuenta que es verdad. Y creo que el testimonio de Saulo, hermanos, habló por sí mismo. Qué buen carácter tenía Bernabé. ¿Sí sabes qué significa Bernabé? Lo vimos en estudios pasados. Hijo de consolación y solaz. Hijo de consolación. Y ahora Bernabé, hermanos, se pone junto a Pablo para apoyarlo. A ver, hermano, los hermanos están un poquito con exageración al cuidado de la iglesia y son muy cuidadosos, hermano, pero entiéndelos, nos han matado ya a varios seguidores. Acaban hace poco tiempo, 3 años, de matar a Esteban y tú estabas ahí. De hecho, a ti te dieron su ropa, entiéndelos, por favor, entiéndelos. Creo que Bernabé, como consolador en justicia, habló la lógica del por qué no lo aceptaban. Y ahí estuvo, hermanos. Pero qué bendición es para Saulo, también para Bernabé, ver a un hombre convertido, hermanos. Muchos teólogos defienden que era un asesino de cristianos por el simple hecho de consentir su muerte. De hecho, más adelante veremos que la persecución al parecer bajó de intensidad, pues es que el perseguidor está con ellos ya. Y aquí vemos un ministerio, hermanos, que todavía es necesario hoy. No en Saulo únicamente, sino en Bernabé. Necesitamos a cristianos como Bernabé que apoyen a los que son nuevos en la fe. Yo me gozo mucho desde el púlpito, hermanos, ver, el miércoles llegó una persona y llegan los domingos y algunos de ustedes de inmediato van y bienvenido, ¿cómo estás? Y mira, somos aquí, somos allá, allá hay café, ahí están los baños, aunque no sean diáconos ni nada, hermanos, son miembros de la iglesia. Este es su iglesia, hermanos, y este es el lugar donde nos reunimos y por supuesto que nos gusta recibir a las personas con gozo, como si yo fuera el nuevo. El ministerio de Bernabé es necesario, un mediador, un consolador que ayude a las personas que se acercan con nosotros. Y como habemos unos de la familia que estamos un tantito a la defensiva, hay otros que están más tranquilos y van, y mira, el pastor y los hermanos son un tantito así cuidadosos, pero entiéndelos, han batallado mucho, han pasado por algunas cosas y traen guerra espiritual, pero platícame, ¿qué puedo ayudar? Siempre es bueno, con el mismo pensar de la iglesia, hermanos. Y vemos los buenos servicios desde el principio de este hermano Bernabé, hermanos. Qué precioso Bernabé. Quiero conocer a Bernabé en el reino, ¿tú no? Que nos reciba igual, imagínense, hermanos. Hola, ¿qué tal, hermano? Bienvenido. Todo bien, alabemos a Cristo por la eternidad. Hermanos, en esta bienvenida, en donde Bernabé es mediador, se le da entrada a Saulo a la comunión eterna. No únicamente es a la comunión con una congregación, ¿no? A veces creemos eso. Yo ya no estoy bien en mi congregación, me voy a otra congregación, me voy a otra y como que cambio comunión y hay sufrimiento para todos, sobre todo para los niños. Pero cuando nos establecemos en una iglesia y decimos, Señor, por nadie me voy a ir y mucho menos por mí, me voy a quedar, Señor, sufriendo, caminando. No únicamente entramos en una comunión congregacional local, sino entramos en una comunión eterna, mis amados.
todos los verdaderos hijos de Dios, todos los cristianos, nos veremos por la eternidad adorando al Señor. Por supuesto que ya no habrá necesidad uno u otro, aún ya no habrá matrimonio, ya no se darán en casamiento, porque lo único que nos importará será el precioso Cristo, hermanos, a quien contemplaremos por siempre, en toda plenitud y gozo y paz, sin aburrimiento, siempre alabándolo, como los santos ángeles, mas sin embargo en un rango mayor que los ángeles, como herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y ahí comprenderemos y diremos: oh Señor, cómo no sufrí más, oh Señor, cómo no me entregué más, oh Señor, cómo no amé más a mis hermanos, oh Señor, cómo no prediqué más de ti, Señor, cómo no perdoné más, cómo no, Señor, te representé más aquí en la tierra, aunque Él no necesita representantes. Pero será, hermanos, así, y esto es lo que gozó Pablo y los apóstoles. Y supongo que el tiempo lo aprovechó para eso, hermanos. Los 15 días que dice que estuvo en Gálatas, lo pasó hablando de que en realidad pasó. Imagínate el tipo de predicación de Saulo cuando es una realidad confirmada, que el Señor lo ha confrontado, que el Señor lo ve en el desierto. Hermanos, lo vi, el Señor me impactó, me dejó ciego el resplandor de su gloria. Escuché la voz de Jesús dándome libertad. Lo escuché, hermanos. Un testimonio que rompía el corazón de quien lo escuchaba, hermanos. Por eso Lucas escribe en este libro, hermanos, les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado. Y por supuesto, hermanos, que los apóstoles sin duda se regocijaban con Saulo porque tenían exactamente el mismo mensaje de Jesús. Eso es muy importante, hermanos, porque también sabemos del cristianismo de la mayoría, por 1 Corintios 1:10, por ejemplo, que es algo que Saulo escribe, que ya vivió, se experimentó en la comunión con la iglesia, y él hace referencia a que la iglesia habla una misma cosa, que no hay divisiones, que están perfectamente unidos a una mente. ¿Cuál es la mente? Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, y de ahí salen los pensamientos y a un mismo sentir, que es Cristo. Amén. No es decir soy creyente, sino es manifestarlo. Manifestarlo, hermanos. Que también eso se da por añadidura. No es una obra meramente humana, sería hipócrita. Sería hipócrita. Y en el versículo 28, hermanos, dice: y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y viene aquí algo: disputaba con los griegos. Y hermanos, aquí veremos la rabia que tenían los enemigos. Nuevamente, algunos cristianos han dicho: nada más me convertí en cristiano y ya no tengo familia, me corrieron del trabajo, los vecinos me tienen seccionado como extraño. Algunos en un tiempo, hermanos, sufriremos más. Y será verdad, será verdad. De hecho, debemos estar preparados para la persecución, hermanos. No tarda mucho en ponerse esto bien. Que gloria a Dios que la persecución nos va a empujar, pero hacia Jesús. Y el sufrimiento nos va a llevar a rogar: Señor, ayúdame, como es común en los pecadores. Pero la rabia que tenían estos hombres, hermanos, se verá manifiesta rápido por la manera en cómo predicaba Saulo. No por el tipo de predicación de gritar y ofender, sino que simplemente predicaba a Cristo y a Cristo lo aborrecían. También vemos aquí, hermanos, ya a partir de este versículo, que estaba con ellos y entraba y salía. Quiere decir que estaba en comunión plena con los hermanos, comunión con Cristo y con los hermanos. Y predicaba con denuedo y hablaba en el nombre del Señor. Versículo 29. Hermanos, los helenistas, ¿recuerdan quiénes son los helenistas? Estudiamos atrás. Los israelitas griegos o con creencias griegas, aquellos griegos que fueron rescatados. Ellos eran un tanto soberbios, hermanos, y tenían constantemente problemas aún dentro de la iglesia, porque había ciertas posturas distintas entre un israelita nacido en esa tierra y un griego.
aunque eran convertidos. Estos obviamente no son convertidos, son griegos, soberbios, orgullosos, conocedores, el típico a mí no me enseñas, lo sé todo. Y Saulo es un maestro, hermanos, y él está predicando. Dice que resultaba tan fuerte la discusión que aquí la escritura dice disputas. Y tenía con ellos, y especialmente sabemos por el ministerio de Saulo que no únicamente quería humillarlos y destrozarlos, sino quería que con la dureza del evangelio ellos fueran salvos. Ellos fueran salvos, hermanos. Algo curioso es que estos griegos no soportan, son religiosos, hermanos. La mayoría de ellos eran israelitas, criados bajo enseñanzas griegas. ¿Y sabes qué? Saulo había estado con ellos anteriormente, pero como el gran campeón de la causa judaica en contra del cristianismo. Los apoyaba. Él era, hermanos, para ellos el Saulo de Tarso, el joven, exitoso y enérgico rabí. Era Saulo el ciego. Y ahora vino a ser Saulo el convertido y después Saulo el predicador. ¿Cómo es posible que este hombre que perseguía a quienes nosotros perseguimos y aborrecemos, ahora él esté del lado de ellos? ¿Cómo es posible? Por el poder de salvación, hermanos. El evangelio es poder de Dios para salvación. Saulo no fue cambiado, sino Saulo fue de muerto a vivo, hermanos. Es como Saulo, levántate y sal fuera, como Lázaro, hermanos, de muertos a vivos, así como a muchos de nosotros nos llamó por nuestro nombre. ¿Sí sabes? Te llamó pecador, levántate, ten vida y sal fuera. Y salimos vivos, hermanos. ¿Sabías que Él te habló por tu nombre? ¿Cuál sería tu nombre con el que te habló el Señor? Digan fuerte, sin vergüenza. Pero no escuché, ¿cómo? ¿Cómo, hermanos? Fuerte, griten. Oh, pecadores, vengan y vivan. Vengan y vivan. Es lo mismo que sucedió con Saulo, lo que sucedió antes con Lázaro. A ellos los llamó de sus tumbas y ambos salieron vivos, así como a nosotros nos llamó de nuestras tumbas y ahora vivimos en Cristo Jesús, hermanos. Gloria a Dios. Pecador, y ahora ya no debes de decir pecador, sino ahora debes de decir hijo de Dios por su gracia. Soy hijo de Dios por su gracia y no lo entiendo, pero soy hijo de Dios por su sola gracia. Sí, somos pecadores aún, pero somos hijos de Dios por el precioso sacrificio de Cristo. Él murió para darme vida. Gloria al Señor, hermanos. Y de pronto estos hombres van más allá, estos griegos, hermanos, aunque vieron testimonio y procuraban matarle otra vez. Pero de inmediato la iglesia sale ahora sí a defender, hermanos. Esta conspiración fue conocida por los hermanos. Dios es extremadamente bueno. Quiero decirte que en su soberanía no nos hace flotar y siempre desaparecer y que el dinero caiga del cielo, sino siempre usa personas. Muchas veces hemos explicado que cuando aquí se le llama ángel a alguien, es más bien por la esencia del uso que Dios le está dando a la persona para el rescate de alguien. Hay ocasiones en donde se menciona el rescate de un ángel, pero es un hombre. O como Dios quiera, hermanos. Pero ahora la iglesia sale a la ayuda. Se escucharon. Mis amados hermanos, no hay nada oculto que no vaya a salir a flote. Todas las cosas, todos los chismes, todas las maquinaciones, todas las murmuraciones, todo lo que hay tras la puerta sale. Porque el mismo Señor permite que salga, hermanos. Pero no con la intención de que seas exhibido como un murmurador o un maquinador de mal, sino con la intención de llevarte al arrepentimiento y salvarte. Que te humilles, porque normalmente, hermanos, cuando nosotros confesamos y nos humillamos es cuando nos descubren. Mientras no me descubran, ay, cállate pecadito, escóndete bien que no te vean. Pero sale el pecado y ay, hermano, sí, la verdad no, y desde hace mucho tiempo y batallo. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor nos humille y nos exponga, no para matarnos, sino para darnos vida. Confiesa tu pecado, pecador. Pídele al Señor el valor de confesar. ¿Sabes qué he rogado yo, hermano? Aquí, por la iglesia he orado, Señor, permíteme ver, Señor, los cielos abiertos. No
como martirizado únicamente, que sé que los vería como todos sus mártires, pero abre los cielos en este lugar para que de la nada, de pronto, hermanos y hermanas se levanten y digan: yo he hecho esto y he hecho el otro y estoy cansado y yo he maldecido y yo he murmurado y yo he adulterado públicamente. Imagina tal poder, hermanos, de convicción de pecado, de arrepentimiento. Pero el orgullo y el ocultar el pecado, hermanos, la vergüenza, ser exhibidos por los demás, nos lleva a callarnos. Pero ¿qué hay con Dios? ¿Qué hay con Cristo? Él no puede ser burlado, hermanos. Por supuesto que la intención no es de que hiciéramos una confesión pública, abierta, para que seamos avergonzados por los hermanos y empiece la murmuración: ¡ay, ya viste el hermano! No, sino para decirle al Señor: de ti no podemos escondernos, tú lo sabes todo, mi Señor, perdónanos. De la misma manera oro, hermanos, para que haya conversiones de los que aún no son convertidos, pero oro para que el Señor sacuda el trigo y arranque la cizaña y nos dejen seguir a Cristo en paz, hermanos. Seguir a Cristo todos con un rumbo, con deseos, con ánimo. Oh, mira, los hermanos van, gloria a Dios. Mira, otro predicador más, gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, que quieren comprar un terreno para construir un lugar de reunión y acoger gente necesitada. Gloria a Dios, qué bueno que le va bien. Qué bueno que el hermano tuvo un aumento. Qué bueno que todo va bien, y no al contrario. Si están en contra, hermanos, en el nombre de Jesús, piénsenlo bien. No den cosas contra el aguijón. Y dejen a la iglesia seguir su camino en paz, aún con la tribulación, pero juntos. Como las hormiguitas. ¿Han visto en la lluvia las hormigas? Juntitas. ¿Y qué hacen? Flotan. Pero si no, hermanos, el hombre que están viendo es otro hombre completamente diferente. Y los griegos lo quieren descabezar. Por supuesto que es el propósito de Dios. Y los apóstoles quieren darle más uso a Saulo. Entonces lo sacan. Dice: los cuales lo llevaron, versículo 30, hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. ¿Sí sabes dónde es Tarso, verdad? ¿Saulo de dónde? Es su ciudad natal, hermanos. Es su ciudad natal, y hay mucho que aprender de aquí, porque aquí vemos a un Saulo volviendo a su ciudad natal y probablemente, hermanos, a su casa, y nos podemos imaginar muchos, no es pecado pensar que sucedió, que habló de Cristo a su padre. ¿O se imaginan a Saulo callado, comiendo una sopa caliente, calladito? ¿Ustedes creen, hermanos, que predicaba más que lo que comía? Claro, hermanos, predicándole a su padre, si es que tenía, a su madre, a sus hermanos, a las hermanas. A lo mejor era tanto gusto que regresó Saulo, hermanos, que todos los familiares y la gente a las casas vecinas fueron. Es como cuando visitamos otra ciudad, yo como pastor, y de pronto la gente a la que visito dice: viene el pastor Charlie, hermanos, vengan, háblale a la vecina, háblale a fulano, háblale a sutano. Y de pronto tenemos una reunión grande. Supongo que ahora, tratándose del gran apóstol Pablo, hermanos, Saulo, pues hubo una comunidad. Yo puedo creer que Saulo les predicó a mucha gente, hermanos, pero en realidad no podemos asegurar, no sabemos nada en cuanto a eso, porque el apóstol Pablo nunca contó nada de su familia, sino con una sola excepción, en donde dice en Romanos capítulo 16 acerca de los nombres de unas personas. Dice que algunos de sus parientes también llegaron a ser creyentes en Cristo Jesús. Algunos teólogos dicen en el versículo 13 del capítulo 16 que estas personas que se mencionan es su hermano y su madre. Mas por otros estudios que hemos tenido en el Evangelio de Marcos, hermanos, sabemos que este Rufo y esta madre mía que dice Saulo es porque había mucho aprecio de ellos con él. Y este Rufo, según los datos históricos, es un hijo de Simón de Cirene. Se manchó de la sangre de Cristo, hermanos. Yo pienso que fue una conversión familiar de generaciones y generaciones y generaciones. Imagínate que tú vinieras de Saulo, de Simón. Mi tatara cargó la cruz a un lado de Jesús y fue salpicado con su sangre. Gloria. Pero aquí dice el apóstol Pablo, saluda al hermano Rufo y a su madre y madre mía.
Otros teólogos dicen que Saulo, lo más probable es que era un hombre huérfano en este entonces, sin familia, y esta familia lo adopta. No, hermanos, solo piensen un poco en ese tiempo, todo lo que ha sucedido, toda la sangre que ha corrido, cómo el nombre de Cristo ha permanecido. Pero volvió a su ciudad natal. Hay otro comentarista, hermanos, que es un poco más duro en su interpretación de lo que sucedió. Stranchard es un teólogo comentarista y él dice que fue a Tarso, pero lo más probable que ahí fue echado de su casa y desheredado. Vete de aquí, traidor. Vete de aquí. ¿Cómo que has dejado la fe judía? Tanto invertimos en tu educación rabínica para que la tires por la borda y ahora sigas a ese carpintero, el cual murió en la cruz y fue ahí derrotado. Hay un dato hermoso ahí, hermanos, en Filipenses capítulo 3, versículo 8. ¿Qué pensó el apóstol Pablo si acaso eso sucedió? Pongan atención. Los que tienen idolatría por familia, por hijos, por padres, por su lugar de vivir y todo lo demás. Dice el apóstol Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Creo que si fue inspirado en Filipenses 3:8, pudo haber sido inspirado por este punto. Si fue a Tarso y su familia lo desechó y dijo, ni hablar, honro a mi padre y a mi madre, amo a mi familia, pero amo más a mi Señor. Y entre menos tenga ocupación aquí adentro de personas, más espacio hay para Cristo Jesús. Y no debes de tener miedo con hacerlo. De verdad, hermano, si tienes miedo, ay, es que si suelto tantito a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi madre, a mi padre, y luego ocupa tu corazón completamente de Cristo. De hecho, Él no cabe en tu corazón, se desborda en el corazón de toda la iglesia, y aún sobra y sobrará y sobrará y sobrará. No comparte su gloria con nadie. Busca su reino y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Él es experto en sacar de tu corazón la idolatría, la amargura, la soberbia, la incredulidad, hermano, y llenar tu vida en total plenitud. Pero también hay otro acto soberano de Dios aquí, hermanos. Estudiando a profundidad, llegué a Hechos capítulo 22. Y si quieren ir conmigo y leer ahí qué es lo que sucede. Hechos capítulo 22, versículo 17 y 18 dice, y me aconteció vuelto a Jerusalén, está contando de ese entonces, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo le dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a todos los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos de los gentiles. Los gentiles son los griegos que abrazaban la religión de entonces. Gentil es el que no es judío. Y el texto parafraseado pudiera ser, ellos van a matarte, vete de aquí. Hay un testimonio, hermanos, de un joven misionero, no sé de qué lugar era, África, y él era un príncipe. Algunos niños ya lo han visto. Príncipe, ¿cómo se llama? Kabú. Y el príncipe Kabú fue prisionero de otra tribu que eran muy malos y lo iban a matar. Y el príncipe Kabú no conocía de Cristo ni tenía una Biblia, hermanos. Estaba atado a un asta y cuando le iban a enterrar una lanza, él escuchó, Kabú, corre, Kabú, corre. Cuando él va a una iglesia, hermanos, en su vida llegó a una congregación y él huyó en la predicación que precisamente hablaron de la conversión de Saulo y dijo, yo oí esa voz, yo la escuché. Todo creyente que diga que Dios no puede hacer eso, es que en quien cree. Que el Señor nos hable en su escritura a nosotros, hermanos, por su misericordia, gloria a Él. Pero ¿qué de los que no tienen escritura? ¿Crees que Dios les puede hablar de la manera en como Él lo decía? Claro, pero con el Evangelio, por supuesto. No hay otra manera más que el Evangelio, porque Él así lo quiso. A Él le plació, amén.
Y es lo que escuchó Saulo. Eso lo narra en el capítulo 22, como te leí, y sucedió en ese momento. Entonces los discípulos o el apóstol Pedro lo saca de ahí, pero Saulo ya sabía que tenía que irse. Gloria a Dios. Y precisamente después, hermanos, parece algo extraño que envían a Saulo a Tarso. Muchos años estará fuera, ¿eh? Muchos años, hermanos. Y dice el versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia. La lectura más cercana a los textos originales no dice eso. Literal dice, la iglesia pues gozaba de paz. Nuestro texto dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Y esta traducción más apegada, hermanos, al texto original dice, la iglesia, no las iglesias, la iglesia pues gozaba de paz. Y es importante ese pues, porque ese pues, hermanos, insinúa que ahora Saulo se había convertido y por el momento al parecer no tenían tanta molestia sobre ellos. Como dicen, tras la tempestad viene la calma, ¿verdad? Era un respiro que se les concedía a fin de que se prepararan para el próximo encuentro, que sería terrible. Y ellos hicieron buen uso de la pausa. Más sin embargo, hermanos, algunos otros comentaristas dicen que en realidad no había paz. La persecución seguía. Hermanos, Hechos 9 recuerda que comienza con un hombre celoso respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos. Mas vemos también que rápidamente Dios es capaz siempre de convertir a esta terrible amenaza de Saulo en una gran bendición. Y ahora Lucas, hermanos, está mostrando que la obra de Dios no solo seguía, sino que también fue tan fuerte a pesar de la gran oposición. Entonces, hay dos posturas. Una, que cuando Saulo se va, como él era el capitán de la persecución cesó. Pero se olvidan de algo, ya pasaron 3 años. Entonces no es por la capitanía de Saulo que la persecución cesa. Entonces nos adherimos más a la idea de que la persecución continuaba, pero el ver la conversión de Saulo los motivaba. El ver cómo querían matarlo, el ver cómo fue un hombre convertido de manera tan radical, los motivaba y decían, es cierto que seguir al Señor vale la pena estar unidos, vale la pena tener temor. Y hermanos, es precisamente lo que vemos, porque el evangelio llegó a Judea, llegó a Galilea, llegó a Samaria y había persecución. Y dentro de poco tiempo, ellos serían capaces de ir a cualquier lugar de la tierra. Entonces, ¿qué sucede? ¿La iglesia crecía porque no había persecución? No, hermanos, no, sino que caminaban en el temor del Señor. Esa es la clave. Si lees el texto, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. ¿De quién viene la paz, hermanos? Mi paz ¿qué dice? Les dejo. Entonces tenían paz, no porque no hubiera persecución, sino tenían paz. Vemos la tribulación que estamos viviendo hoy por nuestro pequeño bebé, hermanos. Y no sé si ves una angustia terrible en el hermano Johnny y en Judith. ¿Sí ves eso? Vemos paz, ¿verdad? Cuando hemos pasado por otras tribulaciones horribles, de perder un hijo, aunque fuimos turbados y lloramos, ¿hubo paz o no, mis hermanos? Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es una paz exclusiva para los hijos de Dios, hermanos. Es la paz de Cristo Jesús. Dice el versículo, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. ¿Y qué dice después? Andando en el temor del Señor. ¿Cuál es la clave entonces para que la iglesia sea edificada, hermanos? Y que la iglesia crezca no solo en número, sino en santidad. Amados, escuchen, voy a terminar con esto. Cuando el pueblo de Dios anda en el temor del Señor y son fortalecidas por su Santo Espíritu, deben también esperar crecimiento. En lo último, piensa en número. Crecimiento espiritual, compromiso, hermanos, servicio, unidad, forzosamente. El temor del Señor, hermanos, esta porción es la parte más importante del crecimiento que vimos aquí. No es por los grandes hombres, por el gran Saulo, porque la iglesia hacía esto o aquello, sino es por el temor al Señor. Porque son
fortalecidas cuando hay temor. Y esta palabra fortalecida en algunas traducciones del inglés dice confortados por el Espíritu Santo. Hermanos, cada uno de estos puntos son importantes, tanto fortalecidos como confortados por el Espíritu Santo, hermanos. Porque en cualquier momento el discípulo de Jesús necesita el temor del Señor, hermanos, y la fortaleza del Espíritu Santo. En cualquier momento, tú y yo vamos a pasar por aflicciones horribles, hermanos. Para empezar, algunos se enfermarán de enfermedades horrendas, dolorosas, y todos vamos a enfrentar muerte. El estar en el temor de Dios y ser fortalecidos por el Espíritu Santo son dos bases muy poderosas que necesitamos. Una no se da sin la otra. Si no hay temor de Dios, no hay fortaleza del Espíritu Santo. Es por eso que muchos, en medio de la prueba, predicaba Beto en el sermón del domingo pasado en Capilla, hablando del desierto, en la prueba serán vistos como creyentes o como incrédulos. Ahora, podríamos decir, pero bueno, es que la fe es un don de Dios. Pobre del incrédulo, no recibió fe de Dios. No, hermanos, sino que los dos van por el mismo camino, pero uno quiere andar en el temor y el otro no. De tal manera que ninguno podrá llegar al final y decir, es que yo no tuve temor porque no me lo diste. Ninguno culpará al Señor. Todos se sabrán culpables en el día final. Todos, hermanos, sin excepción. El temor del Señor no es opcional y no viene de manera, hermanos, como mágica. El temor del Señor se busca. Por eso dice, anda en el temor del Señor. Mi amado, estás delante del adulterio, teme al Señor y huye de ahí. Estás delante del chisme, ten temor al Señor y huye de ahí. Estás delante de la ira para un pleito, ten temor y huye de ahí. Eres una madre que quiere gobernar en su casa, ten temor y huye de esa postura. Eres un padre perezoso que no discipula a sus hijos, ten temor y huye de ahí. Eres un hombre que no lee la escritura, que no ora, ten temor a Dios y huye. En ese momento eres fortalecido por el Espíritu Santo para soportar todo. Hermanos, con frecuencia Dios quiere, escucha bien, confortar a los hombres. Pero ¿sabes cómo? ¿Qué hombre necesita ser confortado sino el afligido? El Señor, hermanos, ocasiona la aflicción para que ahí temamos a Él y Él nos fortalezca. Porque los afligidos serán confortados. Dice que un espíritu humilde y contristado no lo desprecia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como la obra es suya, Él nos humillará y nos contristará para apreciarnos, para llevarnos a Él, hermanos. Fortalecidas por el Espíritu Santo. Hay un comentarista que dice que la palabra traducida fortalecida es esencialmente la misma palabra traducida para consolador en Juan 14:16. Esa palabra es paraclesis, habla de un consuelo. Y hermanos, pónganse a pensar hoy algo antes de salir de este lugar. ¿No es ya demasiado evidente que la iglesia de nuestro día tiene poca o ninguna percepción del gran valor, de la gran bendición, de la preciosa sangre de Cristo en la cruz? ¿No es ya muy evidente la falta de temor, hermanos? Pero a la vez no es muy evidente cómo muchos hermanos están entregando sus vidas hoy en día a la predicación del evangelio. ¿No es evidente? ¿No hay un indicativo ahí de que algo sucede, hermanos? Unos están en el temor y los otros no están en el temor. ¿Qué es lo que pasa con los hermanos que dan pasos agigantados? ¿Son super hermanos o superhombres? No, hermanos, ellos andaban en el temor del Señor y el Señor los fortalece. El Espíritu los consuela, hermanos. Y te ofrezco yo algo hoy. ¿Qué tal si esta lección se aprende hoy una vez más? ¿Y qué tal si la ponemos a la práctica, hermanos? ¿Qué tal si hoy abandonas tu horrenda y hedionda condición de tu carne? ¿Qué tal si hoy renuncias por completo a todo aquello que es un Dios sobre el único Dios verdadero? A la amargura, a la soberbia, al temor, a la pereza, a la indiferencia, a la falta de amor por Cristo, de su iglesia. ¿Qué tal si hoy lo tomas del Señor y ruegas a Él, fortaléceme en toda mi debilidad?
Es una promesa del Señor que el Consolador estará con nosotros. ¿Con quiénes? Si tú vas a la Escritura por tu propio medio lo investigas, te darás cuenta que hay características de estos que recibieron al Consolador, hermanos. Estuvieron en el temor, la obediencia. ¿Qué paz tendría la iglesia, hermanos, de la disensión, de la división interna, de la herejía, de la separación? ¿Qué edificación, hermanos, siendo edificadas sobre la más altísima y santa fe? ¿Qué santo andar en el temor del Señor? ¿Qué crecimiento? Deja del número, hermanos, es lo que creo que menos buscamos. Qué crecimiento espiritual, qué unidad a Cristo, qué evangelización no local, mundial, hermanos, si andamos en el temor del Señor. Porque entenderíamos por esto que no habrá maldad que pueda maldecir al grado que nos amenace y nos quite la paz que Cristo nos da cuando estamos en el temor del Señor, hermanos. Y no habrá nada que se nos oponga nunca si andamos en el temor del Señor. Nunca. Nunca. Y creo que es lo que todos nosotros necesitamos entender, hermanos. Todos nosotros. Para terminar, quisiera leerte un texto. Y vamos a Eclesiastés, por favor, hermanos. Dice desde el versículo 9, capítulo 12. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque todo esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vamos a orar, hermanos. Glorioso Señor, damos a ti la alabanza, la honra y la gloria. Señor, haz hoy tu obra en cada uno de nosotros. De manera particular llamas a cada uno. De manera particular, Señor, privada, llama hoy a cada uno a volver a ti, a caminar en el temor, Señor. Señor, haz que importe tu nombre, haz que importe tu iglesia, haz que importe, Señor, el sentir. Señor, recuérdanos que tú has abolido el orgullo, la soberbia y la idolatría. Y que tú llamas a lo vil, a lo despreciado, para humillar a aquellos soberbios. Haznos como tu Hijo Jesús, Señor. Y llévanos al temor, para en todo, Señor, estar no solo unidos a ti, sino perseverantes, amado Señor, en las oraciones, en el congregarnos, en buscar la santidad de manera privada, cada uno, Señor, y en buscar hacer las cosas bien como tu consejo. No queremos que cuando pasen los días buenos, Señor, ahora sí vayamos y optemos por seguir el molde santo que tú has dado a tu iglesia. Perdónanos porque nos hemos amoldado al mundo y creemos sin creer. Tómanos y úsanos para la gloria de tu nombre, y sorpréndenos, Señor, llamando a muchos a cosas que jamás nunca hubiesen imaginado para sus vidas. Y haz lo que tú quieras con nosotros. Te agradezco el privilegio de poder predicar tu palabra a este precioso cuerpo. Y te pido sobre todo, Señor, por los necesitados, los abatidos, por los enfermos. No únicamente para que les des, Señor, su necesidad de material o física,
sino que les des a Cristo para que les baste tu gracia. Y te pido sobre todo por los duros de corazón. Te ruego por ellos, que son los que están peligrando sus almas, Señor. Y gracias porque tu palabra no volverá vacía. Damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.